Cordial saludo compañeros y compañeras. En el presente video tutorial les voy a enseñar una de las características más importantes de la programación orientada a objetos, no sin antes darles una introducción y diferenciar varias cosas de la programación orientada a objetos o la programación con objetos. Lo primero es el concepto de programación basada en objetos. La programación basada en objetos es que yo utilizo objetos, tengo clases, creo instancias de las clases indistintamente y hago mis programas como yo crea. Y está la programación orientada a objetos, en la cual nos interesa modelar de la forma más próxima posible a la realidad del objeto. No solamente como si fuera basarnos en objetos, sino que queremos modelar de la forma más aproximada a la realidad del objeto. A partir de allí aparecen conceptos nuevos en la programación orientada a objetos, como son el concepto de composición de objetos y el concepto de agregación de objetos. Entonces voy a explicarles en este video tutorial el concepto de la composición de objetos desde una forma comprensiva, y luego vamos mirando el código y más adelante con ejemplos vamos a afianzar este concepto. Bien, entonces la composición de objetos, ¿en qué se basa? Vamos a tener una clase, este recuadro grande, este cubo, lo llamamos una clase que se llama la clase contenedora. Esta es la clase contenedora, y esa clase contenedora en su interior va a crear instancias de otras clases que se van a llamar clases contenidas. Pueden ser una o varias clases las que son instanciadas dentro de la clase contenedora. ¿Con qué objetivo se instancia una clase dentro de otra? Para que la clase contenedora, que es esta que está por exteriormente, al crear una instancia de la clase contenida en su interior, permite que las clases contenidas no se puedan instanciar o utilizar directamente en la implementación, porque así funciona el objeto real. Por ejemplo, si tenemos un celular y adentro tiene una batería, este es un celular y adentro tenemos una batería, pero esa batería es interna al celular y no se puede sacar, entonces yo tendría que crear la clase batería, instanciarla dentro de la clase celular, para que cuando yo instancie o cree la clase celular, automáticamente internamente se cree la batería. Y si yo elimino la clase celular, que sería la contenedora, automáticamente se elimine la clase batería, porque en la realidad están compuestas. Bien, ese es el caso que vamos a mirar en detalle. Entonces lo primero que hacemos es que construimos una clase contenedora y dentro de ella instanciamos la clase contenida. Lo que quiere decir que el funcionamiento de la clase contenida yo lo puedo ejercer a través de la variable de la instancia que creé de la clase contenida al interior de la clase contenedora. Bueno, espero no haber sido ahí muy enredado en eso. Luego que ya hizo esto en la parte del diseño, vamos a mirar la implementación. Entonces, cuando ya yo creo un objeto de la clase contenedora, que sería este recuadro y que ya se habilitó para la implementación, la clase contenedora, automáticamente se están creando en su interior objetos de las clases contenidas, porque desde la parte de diseño ya lo habíamos planificado así. Cuando llamen o se instancien la clase contenedora, internamente ya va a crear sus objetos de sus clases contenidas para poder formar el objeto final. Ese es el concepto de la composición de objetos en Python. ¿Cuándo se implementa? Cuando tenemos un objeto, una clase que en el interior tiene otra clase, ¿cierto?, que va a crear un objeto pero que no se pueden desligar. Entonces cuando yo elimine, por ejemplo, por ejemplo la clase contenedora con del y elimino la clase, automáticamente se van a eliminar también de la implementación las clases contenidas. No pueden funcionar de forma automática porque en ningún momento ya fueron instanciadas en la implementación, sino que fueron instanciadas en el interior de la clase contenedora.
Y esa es la forma como en Python podemos hacer la composición de objetos. Voy a mostrarles la estructura general y en otros videos haremos ejemplos particulares para afianzar este concepto. Voy a pasar aquí al código. Entonces dice que la composición es una relación más fuerte entre dos clases. Una clase contiene una instancia de otra clase como parte de sí misma, y la clase contenida no tiene sentido fuera de la clase contenedora. Si se elimina la clase contenedora, también se elimina la contenida. La relación de composición se escribe con la expresión parte de, o sea, la clase contenida es parte de la clase contenedora, bien, o es parte de. ¿Y cómo sería la sintaxis? Creamos la clase contenedora con todo lo que ella requiera para su funcionamiento, pero la clave está en que la clase contenedora, esta es la clase contenida con todo lo que ella haga, y luego creamos una clase contenedora que internamente crea un objeto o una instancia de la clase contenida para que este objeto, la clase contenida, la clase contenedora lo pueda utilizar a través de su instancia, o sea, a través de esta variable que ahora es esta que está acá, que es la clase contenida. La clase contenedora la puede utilizar para usar los métodos o propiedades que tenga la contenida, pero lo va a utilizar dentro de la clase contenedora. Entonces en la instancia solamente la clase contenedora va a ser instanciada con los atributos que requiera, y yo puedo acceder desde mi clase contenedora a mis funciones que administran los datos de la clase contenida. Entonces en ningún momento se ha instanciado la clase contenida, solo con la contenedora, y ella internamente creó los objetos de la contenida. Esto se aprende haciendo ejemplos, pero espero que haya podido dar una introducción de lo que es la composición de objetos para la programación orientada a objetos. Si hacemos los programas con estos conceptos, podemos ir alejándonos de la programación basada solo en objetos, donde creamos objetos sin importar su comportamiento en el mundo real, y podemos ir teniendo conceptos adicionales para nuestros códigos. Bien, espero que les haya quedado claro qué es la composición de objetos. Recuerden suscribirse al canal, que es muy importante, así como sus comentarios para tener una retroalimentación de lo que ustedes aprecian o si comprendieron del código. Eso es todo por hoy. Les deseo un excelente día.